El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo en la radio. Ahora somos noticias. Bienvenidos al panorama informativo de la radio. Aquí estamos para llevarles toda la información en esta nueva jornada informativa. Arrancamos una nueva semana, una semana que tendrá en el medio nada más y nada menos que el próximo 25 de mayo, un feriado también en nuestro país. Estamos en esta jornada con información del ámbito nacional, internacional, deportes, economía, campo, el mundo del espectáculo, también todo en este resumen informativo con nuestros compañeros de trabajo como cada día. Mi nombre es Omar Galarza y arrancamos con los títulos de la jornada. El panorama informativo informa. Detectaron el primer caso sospechoso de la viruela del mono en la Argentina y vamos a estar hablando de esta cuestión que también está preocupando a todo el mundo. Un diputado provincial atropelló y mató a un joven que trabajaba en la cosecha de yerba mate, otro tema que también estaremos tocando en la jornada. El presidente Alberto Fernández, tras el acto en La Bocra, se multiplican los pedidos para que el primer mandatario acerque posiciones con Cristina Fernández de Kirchner. Es parte de lo que se escuchó también el fin de semana. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, habló sobre el caso de Villa, el jugador de Boca Juniors, mientras que Chino Navarro apuntó contra el kirchnerismo, otro tema que también vamos a estar tocando en la jornada de hoy, además de las afirmaciones de Matías Culfas respecto de las retenciones. En otra cuestión que también tiene que ver con la actualidad, pero con la oposición, Ritondo dijo que es hora de que solo los candidatos honestos sean reconocidos por el electorado. Otro también de las cuestiones que vamos a estar tocando, mientras que por otra parte, La Matanza le reclama ante la justicia una millonaria deuda de la ciudad de Buenos Aires. Estos y más temas del ámbito nacional estaremos, por supuesto, escuchando en este panorama informativo de la radio. También la economía y el campo, junto con Emanuel Dumrauf. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y hoy también en Panorama Informativo vamos a estar hablando de la economía y el campo. En este caso, algunos de los títulos que vamos a compartir tienen que ver con la oposición porque anticipó que no va a votar una suba de retenciones. Por otro lado, en la zona centro, la producción de soja fue la menor en 14 años. Además, vamos a estar hablando de la irrupción de heladas para esta semana. En cuanto a economía, inflación, crisis alimentaria, criptomonedas y energía, vuelve el foro de Davos con esta agenda. Además, también hablamos de la previsión de exportación de trigo en la India y la inversión bruta. Todo esto y mucho más. Nuevo campeón de la Liga Profesional de Fútbol y lo va a contar Federico de Marco. Hola Omar, vamos a comenzar con la información del deporte. Tenemos para comentar lo que ha sido el título de Boca, campeón de la Copa de la Liga Profesional tras derrotar en la final a Tigre. También en Europa hubo consagraciones de Manchester City como bicampeón de la Premier League inglesa y del Milan, que después de 11 años se quedó con el calcio italiano. Kylian Mbappé, la figura francesa, oficializó su continuidad en el Paris Saint-Germain hasta el año 2025 y hay un gran enojo en el Real Madrid. En Roland Garros, Diego Schwartzman debutó con un triunfo ante Andrei Kuznetsov en 4 sets. Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de España y es el nuevo líder del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Bernardo Javer llegó a la punta en el TC 2000 tras la victoria en el Centenario en Neuquén. Y en el hockey, los Leones cayeron nuevamente ante Alemania en la doble fecha de la Pro League del hockey sobre césped de la Federación Internacional. El mundo del espectáculo en la voz de Vanessa Gervasón. Hola, ¿qué tal Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos información acerca del mundo del espectáculo. Hablamos del Festival de Cannes 2022, un tráiler riguroso para discutir sobre ética y religión en Irán en competencia. Además, música con un show del Chango Spasiuk. Se reabre la sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino. También hablamos de música en vivo y shows artísticos en Argentina Florece de Jujuy. Tour 2022. Tini desata una fiesta de baile y color en el hipódromo de Palermo con Elegante de invitado.
En su show del Movistar Arena, un ex One Direction enamoró a las fans argentinas en su debut solista en Buenos Aires. También muy esperada, bien recibida, pero menos interesante, Rubén Östlund mostró su nueva película. Estrella mexicana de la música, Carlos Santana tendrá un documental sobre su exitosa trayectoria. Todo esto y mucho más en Panorama. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El Panorama informativo informa. El país. El Ministerio de Salud de la Nación informó que se detectó el primer caso sospechoso de la viruela del mono en la Argentina. Se trata de un hombre residente de la provincia de Buenos Aires que se encuentra aislado. Asimismo, señalaron que presenta buen estado general y que está recibiendo tratamiento sintomático. Además, detallaron que cuenta con un antecedente de viaje a España, donde estuvo el 28 de abril y al 16 de mayo de este año. Mediante un comunicado, la cartera que lidera Carla Bisotti señaló que la ciudad de Buenos Aires se ha reportado otro caso de un paciente que estaría cursando esta enfermedad sin haber sido aún confirmado, por cuanto se encuentra obviamente bajo investigación, y esto es lo que se sabe hasta el momento respecto de este caso sospechoso que por supuesto tiene en alerta a todo el mundo y también a la Argentina. Martín Sereno, diputado provincial por Tierra, Techo y Trabajo de Misiones, vinculado al movimiento Evita, el sábado por la noche protagonizó un fatal siniestro en la ciudad de Jardín. El funcionario embistió con su camioneta una moto en la que viajaban dos jóvenes de 18 y 21 años. El mayor murió, se llama Sebastián Ferreira, murió sobre el asfalto de la avenida Aconcagua de la ciudad misionera Jardín América, minutos antes de las 20 del sábado, cuando la moto marca Girera 150 en la cual viajaban junto con un adolescente de 18 años fue embestido por una Chevrolet S10 conducida por el diputado. El vehículo terminó a varios metros de donde se originó el choque. El campo, economía. Los legisladores de la oposición adelantaron su rechazo a la posibilidad de aumentar las retenciones, tal como deslizó este viernes por la mañana el presidente Alberto Fernández. El mandatario consideró que las retenciones son el único mecanismo para desacoplar los precios internos de los externos y por eso pidió que el Congreso acompañe un aumento si fuera necesario. Luego el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, dijo que habló con el jefe de la Casa Rosada y que finalmente de ninguna manera se van a aumentar las retenciones. La Bolsa de Comercio de Rosario hizo una breve reseña sobre la campaña de soja 2021-2022 en la zona centro, la cual está pronta a finalizar a nivel país. Al comienzo de la cosecha, cuenta la entidad, los rindes eran muy bajos, pero fueron mejorando, consolidando un rinde promedio que supera en 0.5 quintales al del año pasado. Sin embargo, esto no fue suficiente para la producción final de la zona, que va a terminar con una producción de 13.5 millones de toneladas, 7% menos de producción que la campaña pasada, la más baja de los últimos 14 años de la región. Deportes. Boca es el campeón de la Copa de la Liga Profesional 2022. El Xeneize goleó 3-0 a Tigre en la final con goles de Marcos Rojo, Frank Fabra y Luis Vázquez en un Mario Kempes de Córdoba colmado. El equipo de Sebastián Bataglia, que tuvo un semestre con altibajos en el que incluso se puso en duda la continuidad del entrenador, alza un nuevo título local, el número 72 en su historia en todos los certámenes. Ahora, tras los festejos, se preparará para afrontar un mano a mano con Deportivo Cali por un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores el próximo jueves. El conjunto Xeneize fue superior a Tigre, que tuvo un lapso en el arranque del segundo tiempo donde pudo haber llegado al empate, pero Boca terminó marcando con su jerarquía la diferencia con respecto al conjunto de Victoria. Marcos Rojo de cabeza en el final de la primera parte, tras una falla del arquero Gonzalo Marinelli, ponía a Boca en ventaja por 1-0. En el complemento, tras pasar ese sofocón donde Tigre pudo haber llegado al empate, Boca consiguió a través de un golazo de Frank Fabra el segundo tanto para el 2-0, y en el final, ya con el partido prácticamente liquidado y con Boca controlando el trámite,
17. Un centro de Villa terminó en la cabeza de Luis Vázquez para el 3-0 final y el nuevo título, el segundo de Sebastián Bataglia como entrenador de Boca tras la consagración en la última Copa Argentina 2021. Con este título, Boca se asegura un lugar en la Copa Libertadores de 2023 y ya piensa en la actual, en el crucial partido del jueves frente a Deportivo Cali. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. El realizador iraní radicado en Dinamarca, Ali Abbasi, que en el año 2018 impactó al mundo con su film Border, presentó hoy en la competencia por la Palma de Oro del Festival de Cannes, All Spider, un riguroso tráiler sobre un asesino serial en la ciudad santa de Mashhad, con el que entabla discusiones sobre fe y moral en una sociedad conservadora ganada por el dogmatismo y las obligaciones que impone la religión. El film se basa en un caso verídico ocurrido en la ciudad iraní de Mashhad, la segunda en importancia del país, que en el año 2001, cuando un jefe de familia, constructor, esposo y padre de 3 hijos, asesina sistemáticamente prostitutas para llamar la atención sobre el pecado y limpiar la ciudad del crimen y las malas conductas. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El panorama informativo informa. El aporte tributario de las cadenas agroindustriales argentinas creció 18% en abril con respecto a marzo y fue el mayor del 2022, según una estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario. En su informe de coyuntura mensual, la entidad portuaria calcula que el campo y la agroindustria generaron recursos para el fisco nacional por 338.063 millones de pesos en el cuarto mes del año, y las principales subas se dieron en los impuestos a los débitos y créditos bancarios, con alza del 26.6% mensual, y en derechos de exportación con un incremento del 24%. Deportes. Manchester City se consagró bicampeón de la Premier League en una emocionante definición tras remontar un 2-0 en contra ante el Aston Villa. Ganó 3-2 en casa, mientras que Liverpool venció sobre el final al Wolverhampton 3-1 en Anfield, pero no le alcanzó. El equipo dirigido por Pep Guardiola estuvo contra las cuerdas, pero en 5 minutos dio vuelta al marcador adverso y retuvo el título con un punto de diferencia sobre su competidor. El alemán Ilkay Gundogan fue el héroe del City, ya que ingresó a los 23 minutos del segundo tiempo y con un doblete encaminó la remontada de su equipo. El restante tanto lo marcó el español Rodri, que fue el autor del empate transitorio. El City ganó 4 de las últimas 5 ediciones de la Premier y por primera vez lo logra sin jugadores argentinos en el plantel. Además, para Josep Guardiola es el cuarto título de Premier League y el número 32 de su exitosa carrera como entrenador. Los anteriores títulos del equipo ciudadano es el octavo en primera división tras los obtenidos en 1937 y 1968, antes de la creación de la Premier League en el año 1992, y que desde 2012 había conseguido los títulos que lo llevaron a ser uno de los más ganadores de esta última década. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Deportes. La Serie A de Italia llegó a su fin y se vivió una apasionante jornada en la que se definió a el campeón. Los dos equipos de Milán luchaban por un nuevo título y finalmente el Milan, después de 11 años, volvió a ser campeón del calcio italiano. Terminó con 83 puntos tras la victoria 3-0 sobre Sassuolo en condición de visitante, y terminó por encima del Inter, que también ganó su partido, pero no le alcanzó. Desde la temporada 2010-2011 que el Milan no conseguía un Scudetto y se terminó quedando con la victoria
por 3 tantos contra 0. 2 goles de Olivier Giroud, el restante de el futbolista Franck Kessie para la victoria del conjunto del Milan rossonero, que volvió a ganar y volvió a clasificarse a una Champions League. Los 2 goles de Joaquín Correa no alcanzaron para el Inter, que con otro tanto de Iván Perisic le ganó 3-0 de local a Sampdoria, pero se quedó con el subcampeonato, no pudo repetir el título ganado el último año. El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, anunció que Kylian Mbappé renovó su contrato y se quedará en el club parisino hasta junio de 2025. De esta manera se rompe la ilusión del Real Madrid, que soñaba con contratarlo. París es mi casa, mi ciudad, como siempre dije. Estoy muy feliz de continuar la aventura aquí en el PSG, confirmó Mbappé minutos antes del partido ante el Metz por la última fecha de la Ligue 1 de Francia, donde el Paris Saint-Germain ya es campeón y terminó goleando a el conjunto rival. El crack de 23 años les habló a los hinchas desde el campo de juego del Parque de los Príncipes. Espero continuar haciendo lo que más me gusta hacer, que es jugar al fútbol y ganar trofeos, afirmó ante la euforia del público. Muchos simpatizantes temían que se fuera al Real Madrid, pero el atacante se inclinó por seguirla en la capital francesa. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Con un concierto Patreon con entrada libre y gratuita con motivo de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, que tendrá como protagonista al Chango Spasiuk, se reabrirá el próximo miércoles a las 17:30 la sala Astor Piazzolla en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata. Del recital organizado por el Instituto Cultural también será parte la Camerata Academia del Teatro, que regresa a los escenarios desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Para el cierre se anuncia un encuentro entre el músico misionero y el conjunto para una versión de un tema de Astor Piazzolla. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El campo, economía. La ola de frío que abarca casi todo el país en los últimos días y que va a provocar heladas durante 4 jornadas consecutivas se va a prolongar justamente. En su perspectiva agroclimática semanal, que analiza las condiciones de temperaturas y precipitaciones desde el jueves 19 y hasta el miércoles 25, la entidad porteña afirma que la perspectiva va a comenzar con tiempo frío debido a la entrada de vientos marinos en los días precedentes. En ese marco habrá un ingreso de vientos del trópico, pero que se va a retornar con poca energía, no logrando avanzar hacia el sur, produciendo un débil ascenso térmico y sin aportar suficiente humedad atmosférica. Para esta semana, entonces, esperan algunas heladas en lo que sería la parte sur de la provincia de Buenos Aires. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Miles de jujeños vivieron a pleno el Festival de Música en Vivo en el marco del programa nacional Argentina Florece, que se desarrolló en la ciudad de Palpala, que convocó a agrupaciones locales y nacionales en la tarde-noche del sábado en el predio de las Aguas Danzantes, ubicado en el acceso a esa ciudad situada a 14 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Las bajas temperaturas no fueron un impedimento para que jóvenes, adultos y la familia en general colmara el lugar para vivir un clima de algarabía a través de los diversos géneros musicales y con cientos de emprendedores, artesanos, patio de comida y floricultores presentes. La fiesta y el baile lo desató el grupo folclórico Viento Norte, ganadores del festival de la última edición, que con su música de raíz rápidamente contagió al público. El país. Y el acto de la Boca que cerró Alberto Fernández la semana pasada dejó un sabor poco a grupo, a unidad. No solamente porque faltó la parte kirchnerista del gabinete, lo cual obviamente era esperable, sino porque solamente se presentó uno de los gobernadores sobre los que se apoya el presidente y faltaron todos los intendentes bonaerenses sobre esta reunión, este acto que se llevó a cabo la semana pasada frente al cada vez más preocupante panorama. Algunas voces del ala moderada empezaron a redoblar algunos pedidos para que el kirchnerismo pueda acercar posiciones con el gobierno y de esta manera poder vivir una transición hacia el 2023 mucho más ordenada. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, hizo un llamado a condenar como sociedad la conducta del futbolista colombiano
Sebastián Villa, perteneciente a Boca Juniors, imputado por abuso sexual agravado y con un juicio oral pendiente por violencia de género. Lo que aparentemente hizo, además como conducta reiterada, claramente lo tenemos que condenar como sociedad. En el siglo de las mujeres, proteger a las mujeres y sus derechos es muy importante, enfatizó Massa en declaraciones televisivas. El secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando Chino Navarro, le reclamó al kirchnerismo que le permita al presidente Alberto Fernández conducir al gobierno porque fue votado para eso. En tanto advirtió que Cristina Fernández de Kirchner y todos los que le acompañan son importantes, pero no manejan el avión. Dejemos que el presidente conduzca el avión, si no, no vamos a aterrizar. El avión, el tren, el colectivo lo maneja Alberto Fernández, fue votado para eso. Y Cristina Kirchner y todos los que lo acompañan son importantes, pero no lo manejan, fue lo que señaló el funcionario. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Deportes. El tenista argentino Diego Schwartzman le ganó al ruso Andrei Kuznetsov por 6-3, 1-6, 6-4 y 6-2 en su debut en Roland Garros y enfrentará en la siguiente ronda al español Jaume Munar, que dejó en el camino al alemán Daniel Altmaier por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-3. Juan Ignacio Londero y Camilo Hugo Carabelli son los otros tenistas argentinos que comenzaron a jugar y su participación en este segundo Grand Slam de la temporada. Carabelli enfrenta al ruso Aslan Karatsev y Londero ante el español Carlos Alcaraz. El neerlandés Max Verstappen, vigente campeón del mundo con Red Bull, se quedó con el Gran Premio de Barcelona en España y se convirtió en el nuevo líder del campeonato de Fórmula 1, luego del abandono del monegasco Charles Leclerc de Ferrari por problemas mecánicos. Leclerc comandaba la carrera, pero su retirada de la competencia benefició a Verstappen, que también le debe su triunfo dominical a su compañero de Red Bull, el mexicano Sergio Checo Pérez, que por órdenes del equipo, el azteca dejó pasar en 2 oportunidades a Verstappen y aunque consideró que fue muy injusto, se tuvo que conformar con ocupar el segundo lugar del podio que completó George Russell de Mercedes. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Con una fiesta que tuvo al baile y la colorida puesta en escena como grandes protagonistas, Tini provocó la noche del sábado el delirio de su público en un segundo concierto del Tour 2022 en el hipódromo de Palermo, que contó con Elegante como gran invitado. En ese contexto, la joven artista cautivó con su carisma y regaló a sus fans un repertorio que fue celebrado de principio a fin, incluso en el caso de aquellas canciones de más reciente edición y menos recorrido. Para ello se basó en un despliegue escénico en el que abundaron las coreografías, los cambios de vestuario, los juegos lumínicos, plataformas móviles, grandes pantallas y pirotecnia, entre otros trucos. Pero también hubo un viaje musical de 1 hora y media que arrancó a puro baile, tuvo su lacrimógeno momento romántico y terminó con la energía en alto en un híbrido de pop latino, reggaetón, ritmos urbanos, baladas y algunos coqueteos electrónicos. El país. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, se refirió a una eventual suba de las retenciones al asegurar que la discusión es abstracta debido a que el Congreso está en contra, al tiempo que aseguró que el gobierno tiene el foco puesto en bajar la inflación. El viernes, en declaraciones radiales, el presidente Alberto Fernández había planteado la necesidad de incrementar el impuesto a los derechos de exportación para que los precios de los alimentos se desacoplen de los precios internacionales, algo que fue rechazado por gran parte del arco opositor, y el gobierno y algunos funcionarios tuvieron que salir a aclarar, entre ellos el propio Matías Culfas. En medio de la interna del Frente de Todos, que aún sigue latente en el seno de la coalición gobernante, el Partido Justicialista de Mendoza realizó el fin de semana un plenario que reunió a dirigentes del oficialismo y del peronismo disidente, así como también a figuras sindicales y a militantes peronistas, con el objetivo de bajar la tensión interna en el Frente de Todos y debatir sobre el futuro de la Argentina de cara a las elecciones 2023, con la mirada puesta en el
en acercar posiciones entre los diferentes dirigentes del oficialismo e incluso con referentes aportados por el Frente de Todos. La senadora nacional y presidenta del PJ mendocino, Anabela Fernández Agasti, organizó esta cita para tratar temas relacionados a la soberanía política, independencia económica y justicia social. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El campo. Economía. El Foro Económico Mundial vuelve a celebrar su conocida reunión anual en Davos, a la que acuden nuevamente en persona los líderes políticos y los ejecutivos que mueven la economía global, en una apuesta por entender cómo actuar en un contexto de crisis económica, alimentaria y geopolítica simultánea. Se trata de un retorno a Davos casi 2 años y medio después de su última edición, que en enero del 2020 marcó su medio siglo de existencia, cuando nadie imaginaba que en pocas semanas el mundo estaría inmerso en una pandemia que obligó a optar en el 2021 por un foro de Davos virtual. La inversión bruta fija lleva 6 trimestres consecutivos de crecimiento interanual impulsados por los sectores de la construcción y la maquinaria agrícola, en lo que ya se considera un crecimiento genuino y no solamente un rebote en relación con la caída de los inicios de la pandemia. Así lo sostuvo en declaraciones el economista Orlando Ferreres, presidente de la consultora homónima, en un análisis avalado por los titulares de las cámaras de los 2 sectores señalados. El país. El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, recorrió las calles del partido bonaerense de La Matanza para impulsar su proyecto Ficha Limpia, una iniciativa de su partido que propone impedir a candidatos a acceder a cargos cuando tienen una condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción. La indignación social también tiene un componente de rechazo a prácticas corruptas en la política, como convertir las listas legislativas en refugios de condenados, aseguró el presidente del bloque de la Cámara de Diputados del Frente Pro. Y volvemos a hablar de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Llevó un claro mensaje de unidad al Frente de Todos en el marco de la cumbre del Partido Justicialista que tuvo lugar el fin de semana en Mendoza. Destacó que el debate debe ser con altura y también con puertas adentro. Es muy importante que tengamos la capacidad de debatir, pero entendiendo que ese debate debe ser con una altura, debe ser puertas adentro, porque hoy tenemos también la responsabilidad de gobernar, manifestó Massa. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, afirmó que hay que seguir en el camino de la redistribución y consideró que nadie se tiene que enojar por las medidas que vaya a tomar el gobierno nacional en ese sentido. Esto fue lo que dijo el funcionario: hay que avanzar en el sentido que haya que hacerlo, porque la deuda en esta etapa del gobierno peronista es la redistribución, manifestó Zabaleta en declaraciones radiales. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Y el gobierno indio está considerando gastar 2 billones de rupias adicionales en el año fiscal 2022-2023 para proteger a los consumidores del aumento de los precios y combatir la alta inflación de varios años. Fue lo que dijeron funcionarios del gobierno. Las nuevas medidas van a duplicar el billón de rupias que los ingresos del gobierno podrían recibir de los recortes de impuestos sobre el combustible. Y también anunció el ministro de Finanzas el sábado, fue lo que dijeron ambos funcionarios. Al mismo tiempo confirmaron que se analiza una flexibilización de la previsión de las exportaciones tras el máximo histórico que alcanzó el trigo en el mercado de Chicago la semana pasada. Y la Argentina entró en una competencia en la que ningún país quisiera estar. Los fuertes avances de precios que se vienen dando en los últimos meses podrían permitir que la inflación local se ubique en el top 5 a nivel mundial una vez que finalice el 2022, un logro que sin dudas no será para festejar. De acuerdo a un último relevamiento de expectativas que realizó el FMI, la Argentina ocuparía el 6º lugar del ranking, aunque sin dudas viene haciendo méritos para mejorar esa performance. El trabajo del fondo ubica a Venezuela muy cómodo en el tope del podio, ya que podría alcanzar una inflación interanual del 500%. Sudán sería la segunda economía más afectada, con 245%.
El último lugar del podio lo ocupa Zimbabue con un 86.7%. Y a partir de allí es donde podría entrar a competir fuerte la Argentina. El FMI mantiene el cálculo que indica que los precios en el mercado local treparían 51.7% a lo largo de este año, pero esta cifra es muy inferior a las previsiones de consultoras privadas. Deportes. El mendocino Bernardo Llaver con Chevrolet Cruz ganó la carrera 2 del TC 2000 y alcanzó la punta al campeonato en el marco de la cuarta fecha del calendario de la especialidad que se disputó en el Autódromo Provincia de Neuquén, situado en la ciudad de Centenario. La planificación y estrategia del equipo IPF Chevrolet rindió sus frutos y en la segunda competencia de la categoría, el piloto mendocino extendió la racha ganadora a 3 victorias consecutivas del equipo. El nacido en San Martín había cumplido en la última vuelta de la carrera inicial con el obligado cambio de neumáticos con el objetivo de disputar la última prueba de la semana de la velocidad con el objetivo claro de lograr el triunfo. El seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped de los Leones cayeron ante su par de Alemania por penales 4-2, luego de haber empatado en un tanto en el periodo reglamentario en el encuentro correspondiente a la Federación Internacional de Hockey Pro League de la disciplina jugado en la ciudad de Berlín. El conjunto albiceleste había sacado ventaja por intermedio de Maiko Casela, mientras que la formación local estableció paridad a través de Marco Milkau. En la definición por penales australianos acertaron los jugadores argentinos Sicileo y Domene, mientras que fallaron Kenan y Ferreiro. Los Leones habían sido superados ampliamente por el mismo rival el día sábado por 6-3 en otro cotejo del certamen. El defensor Gonzalo Peiliat, figura en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, convirtió 2 goles pero para el seleccionado alemán, luego de haber obtenido la ciudadanía de ese país a principios del año. Los próximos partidos de los Leones serán ante Países Bajos el martes 1 y miércoles 2 de junio. El país. La Argentina endureció en la última semana su posición frente a la insistencia de los Estados Unidos de excluir a Cuba, Venezuela y a Nicaragua de la 9ª Cumbre de las Américas, al poner en duda la participación del presidente Alberto Fernández en el cónclave de Los Ángeles y en sintonía con México y otros países de la región. Volvió a reclamar que la reunión continental se desarrolle con todos. Esta reunión va a ser del 6 al 10 de junio. Se tiene que realizar sin exclusiones. Fue parte de la posición de Manuel López Obrador de México, pero también de otros países latinoamericanos, entre ellos la Argentina, que pide a Estados Unidos que incluya a Cuba, Nicaragua y a Venezuela. El municipio de La Matanza realiza una presentación judicial contra la ciudad de Buenos Aires para reclamar una deuda histórica millonaria que asciende a más de 100.000 millones de pesos en concepto de tasas municipales adeudadas e impacto socioambiental y de desarrollo humano por una masiva deportación de pobres formados en las villas en terrenos fiscales de la nación dentro del territorio de ese partido de la provincia de Buenos Aires. El equipo jurídico que asesora al municipio más populoso del conurbano bonaerense habló sobre la deuda histórica que tiene sus inicios en la relocalización de villas porteñas realizadas por los gobiernos dictatoriales en territorios que pertenecían a la nación. Recientemente lanzado como precandidato a presidente para el año 2023 con un espacio denominado Encuentro Republicano Federal, el auditor general de la Nación, de Miguel Ángel Pichetto, descartó que Alberto Fernández tenga chances para la reelección, cuestionó que pague con una multa lo sucedido durante la fiesta en Olivos y pidió que indulte a todas aquellas personas que fueron procesadas en la pandemia luego de que la justicia se mostrara flexible en la causa del primer mandatario. En la fiesta de Olivos hay un componente ético que hay que analizar, pero en el marco de la causa judicial es una probation que implica asumir la responsabilidad de los hechos y se paga con una multa, se indignó Pichetto luego de que el juez aceptara cerrar la causa a cambio de una donación de 1.6 millones de pesos. Y arde la interna del PRO nuevamente. Macri y Larreta se sacan chispas en la provincia, en lo que es la superficie donde no hay sonrisas y también, aunque se apele a la unidad, no se percibe tal. Detrás, digamos, de esos encuentros que se han vivido por lo menos en el último tiempo por parte del PRO y las intenciones de poder unificar el activo papel de Mauricio Macri al borde de la confusión entre su rol de mentor o candidato presidencial, obviamente pone en alerta
a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich, hasta tal punto que terminaron sellando una tregua para evitar los golpes bajos, pero ese acuerdo disparó algunas decisiones que aceleraron la carrera electoral, pese a que ante los micrófonos todos repiten que falta mucho para votar y que la gente piensa en la inflación antes de las urnas. Lo cierto es que dentro de la coalición opositora hay intenciones de candidatura por varios de ellos, entre ellos el expresidente Mauricio Macri, Larreta, Bullrich y algunos nombran también incluso a María Eugenia Vidal. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. En el debut en nuestro país en su faceta como solista, el ex One Direction, Louis Tomlinson, cautivó en la noche del sábado a sus fans locales en el porteño Estadio Movistar Arena con un concierto en el que repasó sus éxitos, anticipó algunas canciones de lo que será su próximo disco y hasta lanzó un guiño a su pasado en la famosa banda juvenil. A lo largo de 18 composiciones, el popular artista británico combinó momentos bailables con pasajes románticos, todos ellos coreados por la audiencia que tras la frustración de distintas postergaciones por la pandemia de coronavirus, agotó los tickets para las dos presentaciones. Sin grandes artilugios, más que el acompañamiento de una notable banda y su carisma y voz, Tomlinson cumplió el sueño de sus fans cuando a las 21:15 irrumpió en escena con We Made It, una de las canciones más populares de su hasta ahora disco solista Waltz de 2020. El músico mexicano Carlos Santana será objeto de un documental aún sin título que recorrerá su vida como premiado guitarrista desde su etapa como artista callejero a los 14 años hasta su consagración en la cima de la industria. El largometraje sobre el ícono de la fusión musical latinoamericana con el jazz será dirigido por el documentalista estadounidense Rudy Valdés. El documental será producido por Imagine Documentaries en colaboración con Sony Music Entertainment, que se encargará de la distribución. La intención de esta película es tocar el corazón de la gente e inspirarla a reconectar con su propia luz. Este sábado fue el desembarco en Cannes del realizador sueco Ruben Östlund, que ganó la Palma de Oro en el año 2017 con su ácida cita sobre el mundo del arte contemporáneo, The Square, y que este año presenta Triangle of Sadness, quizás uno de los films más esperados en la Croisette, que despertó fuertes risas entre los 1.300 periodistas de todo el mundo que colmaron la sala de Bussy y que tuvo un buen acompañamiento de la crítica, pero que sin embargo dejó gusto a poco, o acaso resultó previsible y con momentos definitivamente fallidos. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Lo decía Federico De Marco, ganó Boca, campeón de la Liga Profesional de Fútbol, y por supuesto tenemos las voces de los protagonistas. Ahora escuchamos a los protagonistas. Noticias con voces propias. La verdad que hoy pudimos sumar una nueva estrella para la institución. Era uno de los objetivos que teníamos. Lo pudimos cumplir. Pudimos hoy festejar. Sabemos que no se sale campeón seguido y hay que festejarlo, hay que disfrutarlo, hay que valorarlo y tiene mucho valor para nosotros para seguir y para pensar en lo que viene. Si bien tenemos un partido para cerrar esta parte de lo que es nuestra participación en la Copa, que ojalá podamos decir presente y seguir. Lo que es el torneo hay que valorarlo y mucho por lo que fue los partidos en donde Boca tuvo que decir presente, lo dijo. Partidos donde los clasificados de nuestra zona le ganamos prácticamente a todos, pudimos ganar el clásico. La verdad que este grupo se merece lo que hoy vivió. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Repasamos cómo va a estar el tiempo en la jornada. Sigue circulando el aire muy frío por la Patagonia, dando lugar
a nevadas para la zona cordillerana. En el centro y el norte del país se permanece el tiempo estable, con escasa presencia de nubes y temperaturas que estarán en ascenso también. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Muy bien, y hasta aquí el panorama informativo de la radio. Se termina una nueva jornada informativa, pero por supuesto los invitamos a quedarse en la radio, a seguir compartiendo por supuesto toda la programación, y mañana martes estaremos nuevamente con el resumen informativo de todo lo que viene sucediendo en las próximas horas. Aquí estuvimos Zulia Aranda, Vanessa Gervasoni, Emanuel Dumrauf, Federico De Marco y quien les habla, Omar Galarza. Será hasta mañana, nuevo encuentro. Que terminen muy bien la jornada. Chao. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.